¿Qué tal, estudiantes? Muy buenas. El que les habla es el docente Jan-Christian Tamaran del curso de Física Elemental dirigido para los estudiantes de Academia. Bueno, vamos a proseguir con las actividades del tercer bimestre. ¿Qué nos indican las actividades del tercer bimestre? Nos indica lo siguiente. Observemos. ¿Qué tema vamos a desarrollar? Primeramente, hidrostática. Pero para ello vamos a definir previamente los conceptos, ¿no? Como el caso de presión. Proseguimos con la densidad, luego con la presión hidrostática, luego con algunos principios de Pascal y el principio de Arquímedes, y posteriormente vamos al desarrollo de los problemas. Pero básicamente, ¿qué estudia la hidrostática? Básicamente estudia los fluidos en reposo, pero para ello tienes que conocer algunos conceptos previos. Por ejemplo, ¿qué es la presión? Muy bien, ¿qué es la presión? Fácil. La presión se define como lo siguiente. Es la fuerza perpendicular por unidad de área. Es el grado que ejerce la fuerza por unidad de área. Muy bien, lo que es lo siguiente, mis alumnos. Tenemos, en este caso, una placa, un plano, en el cual hay un bloque, ¿no? Este bloque, acá lo hemos proyectado, de tal manera que da a conocer que una superficie, una área, acá está la área. Ah, muy bien. O sea, un área, sí, una área. Ok. ¿Qué más sucede? Fácil. Debido a que este bloque posee masa, posee materia, por ende va a poseer ¿qué? El peso. Acá está el peso. Ah, muy bien. Ese es el peso. Muy bien. ¿Y el peso qué viene a ser? La fuerza. Muy bien. Y acá está el área. Ah, entonces va a ocurrir que una presión en esta superficie. Vamos a graficar. Ahí está. Esa es la distribución de la presión en esa superficie. La distribución de esta presión en esta superficie. La distribución de esta presión en dicha 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 superficie. Listo. Muy bien, ¿qué más? Fácil. Ahora decimos lo siguiente. ¿Dónde? La presión se calcula de la siguiente manera. Este es el peso, no olvidar, no confundirse con la presión. Es el peso. ¿Qué viene a ser qué? Una fuerza. Muy bien. La presión se calcula de la siguiente manera. Es la relación de la fuerza por unidad de área. Muy bien. Fuerza, ¿dónde? La P, que es la presión. La fuerza, que se mide en qué? En Newton. En Newton. En la que es el área, que se mide en qué? En metro cuadrado. Listo. Un ejemplo, ¿ya? Tenemos en este caso un bloque. Pero ¿qué sucede? Que este bloque está colocado en esa superficie de manera horizontal y posteriormente de manera vertical. Y vamos a calcular ¿qué? La presión que ejerce, en este caso las caras, sobre la superficie. A ver, veamos. Mira, tenemos las dimensiones. La dimensión de esta cara es de 2 metros cuadrados. Y la dirección de esta cara es de 1 metro cuadrado. ¿Qué más, profesor? Fácil. Por poseer masa este bloque, posee ¿qué? Peso. Peso. Por poseer masa, posee peso. Muy bien. ¿Y qué decimos? Fácil. Vamos a colocarle un peso de ¿cuánto? De 8 newton. Muy bien.
Bueno, pregunta, ¿cuándo va a ser este peso? Fácil, va a ser el mismo, profesor, porque es el mismo objeto, nada más que está colocado de diferente manera, diferente posición, está apoyado de diferente posición sobre esa superficie. Ah, muy bien, entonces decimos lo siguiente, este peso va a ser de igual manera, 8 newton. Vamos a determinar la presión. Ah, muy bien, la presión es fuerza entre área. La presión es igual a ¿cuál? A fuerza. Esa fuerza tiene que ser de manera perpendicular sobre esa superficie, sobre área. ¿Ven? La fuerza en este caso mide ¿cuánto? 8 newton. El área en este caso mide 2. Ah, por ende va a ser igual a ¿cuánto? 4. ¿Pero 4 qué? Pascal. Listo. ¿Profesor, acá también? Sí, acá también, mira. Vamos a calcular. La presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza, ¿cuándo va a ser? 8. El área, 1. Entonces va a ser fuerza entre área. 8 entre 1, 8. ¿8 qué? Pascal. Profesor, observo lo siguiente. Esta fuerza, esta presión ejercida por este bloque va a ser de ¿cuánto? Va a ser de 4 pascal. Y esto va a ser de 8 pascal. A pesar que posee el mismo peso. Ah, que esta no solamente depende de la fuerza perpendicular, sino también del área en apoyo. Mira, fuerza 8, entre área 2. Entonces, entre mayor superficie abarque, menor va a ser la presión. Entre mayor área de contacto haya, o menor será la presión, y entre menor área de contacto haya, mayor será la presión. Listo, esa parte quedó claro. Muy bien, densidad. ¿Qué es densidad? Fácil. Densidad no es nada más y nada menos que es una magnitud primeramente. Es una magnitud física que mide la relación de materia, o puedes llamarlo masa, por unidad de volumen. Listo. Donde la densidad, ¿y cómo se calcula? Matemáticamente, acá está de manera literal. Matemáticamente se calcula de la siguiente manera. Masa entre volumen. ¿Masa quién es? La relación de la cantidad de masa o masa sobre por unidad de volumen. Entonces, ¿de qué es? Densidad. Muy bien. La masa, la densidad, la unidad en el sistema internacional es kilogramos por cada metro cúbico. La masa, la unidad en el sistema internacional va a ser kilogramos y el volumen en el sistema internacional va a ser el metro cúbico. Bueno, para este ejemplo vamos a determinar la masa. Vamos a determinar la densidad. Densidad es igual a masa, la unidad de materia por masa, entre volumen. Listo. Y decimos lo siguiente. Masa, ¿cuánto? 2 kilogramos entre volumen, 0,2. Muy bien. Aproximadamente, o nos sale 10. No, nunca te olvides de la unidad. Nunca te olvides de la unidad. Kilogramo por cada metro cúbico. Listo. Muy bien. Ejemplo, determinar o hallar la cantidad de masa en cada caso. Lo que sea lo siguiente, mis estimados. Primeramente tenemos dos recipientes con igual cantidad de volumen, pero líquidos diferentes. El primer líquido es aceite. El segundo líquido es el líquido universal, el agua. Y el tercer líquido es el mercurio. ¿El mercurio es un metal, profesor? Sí, pero en condiciones ambientales se encuentra en estado líquido. ¿Cuáles son esas condiciones ambientales, profesor? Fácil, a una presión de una atmósfera y a temperatura de 25 grados centígrados aproximadamente. Muy bien. Tenemos lo siguiente. El volumen que ocupa en este recipiente el aceite es de 0,1 metros cúbicos. El volumen que ocupa el agua en este recipiente también es 0,1 metro cúbico. El volumen que ocupa este recipiente de mercurio
es de 0,1 metro cúbico. Muy bien. Ahora tenemos que saber lo siguiente. Las densidades de cada uno son conocidas. Sí, tienes que saberlo. La densidad del aceite es 800 kilogramos por cada metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La densidad de mercurio, ¿cuánto es? 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. Profesor, ¿se puede hallar la cantidad de masa en cada uno? En el aceite, en el agua y en el mercurio. La respuesta es sí o no. Sí. ¿Con qué formulita, profesor? Con esa formulita. Densidad es igual a masa entre volumen. Densidad es igual a masa entre volumen y densidad es igual a masa entre volumen. Muy bien. En este caso tenemos el valor de la densidad, 800. La masa, que lo quiero determinar, la masa de quién? Del aceite. El volumen, ¿cuánto vale? 0,1. Muy bien. Multiplicando, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y tenemos lo siguiente. 0,1 por 800 es 800, pero ¿qué? En la medida, en el sistema internacional de la cantidad de materia es el kilogramo. Acá también. Nuevamente reemplacemos. ¿La densidad cuánto vale? 1000. El volumen también de igual manera, 0,1. ¿Cuánto vale la masa de quién? En este caso, la masa de quién? Del agua. Multiplica 1000 por 0,1. 0,1 por 1000, 100. ¿100 qué? Kilogramos. Listo. Esta es la masa del agua. Muy bien, la densidad y la masa entre volumen. ¿La densidad cuánto vale? 13.600. ¿La masa cuánto equivale? Lo que queremos determinar, ¿la masa de quién? Del mercurio. ¿El volumen cuánto vale? 0,1 kilogramos, 0,1 metro cúbico. La masa del mercurio. 13.600 por 0,1, 13.000, no, perdón, 1.360. ¿Qué unidad? Kilogramos. Listo. Entonces, como conclusión, tenemos lo siguiente. Mira, tenemos aceite, agua y mercurio a un mismo volumen. Pero queremos determinar la cantidad de materia. Ah, fácil. Vamos a determinarlo a través de su densidad. A pesar que tienen el misma cantidad de volumen, las masas no son iguales. Acá tiene una masa de 80 kilogramos, perdón. La masa del agua es de 100 kilogramos y la masa del mercurio es de 1.360 kilogramos. Presión hidrostática. Muy bien, tenemos lo siguiente. Tenemos la presión hidrostática está primeramente en líquidos en reposo. Muy bien, tenemos un estanque, el cual en el punto A vamos a determinar ¿qué? La presión. Muy bien, la presión en el punto A. La presión en el punto A, ahí está la presión que ejerce el líquido. La presión que ejerce el líquido en todas las direcciones. Y acá va a adquirir una cierta presión. La presión en el punto A. ¿Cómo se calcula tal presión? Fácil, se calcula de la siguiente manera. Densidad de líquido, gravedad por altura de A en este caso. ¿A dónde? ¿De qué es la densidad? Y en el sistema internacional se mide lo siguiente. Kilogramos por cada metro cúbico. Muy bien. La G es ¿qué? La aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Cuya unidad es el metro por cada segundo cuadrado. Listo. H, ¿qué es? H de A, la profundidad. La profundidad
¿Y en qué se mide? En metros. La presión estática, perdón, la presión hidrostática. Bueno, la presión hidrostática se mide que en pascales. Profesor, acá usted de otra manera, no interesa. ¿Ya? Puede ser presión estática, puede ser presión dinámica, la presión a secas, o la presión hidrostática. La presión en el sistema internacional se mide en qué? En pascales. Listo. Bueno, tienes que recordar siempre que la densidad del agua vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Listo. Ahora vamos a determinar la distribución de la presión. Mira, tú sabes lo siguiente, la presión hidrostática, la densidad del líquido es constante, la gravedad también es constante. Profesor, ¿qué varía? El H. Ah, muy bien. El H varía. Entonces la presión varía, es una pared de color marrón, varía de la siguiente manera, ¿no? Va incrementando conforme va incrementando la profundidad. Ah, ya lo estoy entendiendo, profesor. Entonces, quiere decir usted lo siguiente. Conforme va incrementando la profundidad, va incrementando ¿qué? La presión hidrostática. Muy bien. Prosigamos con esta cosa. Muy bien. Tenemos lo siguiente. La gráfica muestra cómo varía la presión que ejerce sobre los paredes del recipiente. Lo hemos demostrado. Pero a su vez, observamos lo siguiente, que la presión siempre va a ser perpendicular al objeto, ¿no? Es de perpendicular, perpendicular, perpendicular. Muy bien. También para una misma profundidad, profundidad, acá lo voy a borrar esto. Habrá las presiones, habrá presiones, las presiones serán iguales. Listo. Tenemos que ahora vamos a colocar mayor, menor o igual donde corresponda. Mira acá, estimado alumno. Tenemos el punto A y C, el cual está sobre una línea isobárica. ¿Qué quiere decir línea isobárica? Que es la misma presión, debido a que se encuentran en una misma profundidad. Muy bien, igual C y D. Ahora decimos lo siguiente, entre mayor sea la profundidad, mayor será ¿qué? La presión. Muy bien, la presión en A y la presión en B son iguales. En este caso, la presión en C y en D están en la misma línea isobárica, por ende también serán iguales. La presión en B y en C. ¿Quién está más profundo? En C. Entonces C tiene que ser mayor. La presión en A y en D. ¿Quién está a mayor profundidad? D. Entonces la presión en D tiene que ser mayor. La presión en B y en C. En B y en C. ¿Quién está con mayor profundidad? C. Ah, por ende, la presión en C tiene que ser mayor. Listo. Principio de Pascal. ¿Qué nos dice el señor Blas Pascal? Nos dice lo siguiente. Tenemos un fluido, en este caso en estado líquido, que transmite correctamente la presión. Muy bien. ¿Qué sucede? Tenemos acá normal, sin nada. El cual registra, estos son manómetros diferenciales, en la cual registra en este caso, pone 3 pascales, por ejemplo. Acá colócale 8 pascales. Muy bien. Y decimos lo siguiente. Acá tenemos un bloque. Acá es un pistón, como la jeringa. Las inyecciones, tú le empujas y se mueve el pistón, ¿no? Ese pistón se adquiere un movimiento si tú empujas, ¿no? Con tu dedo, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Y en tu dedo que ejerce una presión en tal jeringa. De igual manera acá en este émbolo. En este émbolo coloco, ¿qué? Un bloque el cual transmite una presión. Vamos a suponer que lo transmite en cuánto. Transmite una presión en 3 pascales. Acá coloco. Obviamente, por ser un pistón, desciende. Muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos dice Pascal? Que la variación de presión se distribuye uniformemente en todas las paredes del recipiente. ¿Cómo así, profesor? Fácil.
Esta distribución de la presión se distribuye uniformemente por todos los recipientes. Bien, esta presión se distribuye uniformemente. Muy bien. 3 pascales, miren. Acá hay 3 pascales. Estas 3 pascales se distribuye en todas las paredes del recipiente. Perfecto. Ocasionando una variación. En este caso incrementa. De 3 más 3 que se distribuyó, ahora va a ser 6. Profesor, ¿y acá? Fácil. ¿Cuánto era inicialmente? 8. Este 3 pascales se distribuye uniformemente. Ah, muy bien. Entonces decimos que acá va a ser, ¿cuánto era acá? 8. 8 más 3, 11, ¿qué? Pascales. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué nos dice el principio de Pascal? La variación, acción de presión sobre un recipiente cerrado se va a distribuir uniforme, se va a distribuir en todo el recipiente, en todo el recipiente. Muy bien, máquina, prensa hidráulica. La aplicación más importante del principio de Pascal. Veamos. Lo siguiente, mira, acá tenemos, en este caso, no hay nada, ¿no? ¿Ve? Tenemos un vasos comunicantes en el cual en la parte superior encontramos una área a sub 1, en el área sub 2 en este segundo superficie encontramos una área sub 2, el cual vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un bloque, el cual debido al peso ejerce una fuerza. Y vamos a colocarle fuerza F sub 1. Ahora, ¿qué sucede, profesor? Fácil. Sucede lo siguiente, ha ocasionado que una variación de presión, por ende existe una distribución de presión. Una variación de presión. Se distribuye en todas las paredes del recipiente. Bien, se distribuye, profesor, sí, se distribuye, se distribuye. Se distribuye en todas las paredes del recipiente. ¿Verdad, no, profesor? ¿Se distribuye? Sí, se distribuye. Se distribuye. Se distribuye. Muy bien, y va a ejercer una presión. Muy bien, debido a esta presión va a ejercer una fuerza, F sub 2. Muy bien, ahora decimos lo siguiente, ¿qué se cumple? Muy bien, esta presión acá, en el punto 1, en el punto 2. Muy bien, ¿qué se va a cumplir? Fácil, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 por el principio de Pascal. ¿Y qué nos dice ¿Y cómo se determina la presión en el punto 1? Fácil, la presión en el punto 1 se calcula de la siguiente manera. Fuerza 1 entre área sub 1.
La presión en el punto 2 se calcula de la siguiente manera. Fuerza 2 entre área sub 2. Listo, así se calcula el principio de la prensa hidráulica. Muy bien. Problemas. Muy bien. En la figura se muestra que el principio de equilibrio para F. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué fuerza F se debe aplicar al émbolo de 1 metro cuadrado? De 1 metro cuadrado. De tal manera que, profesor, de tal manera que, la presión atmosférica es de 10 barra ingravita. Fácil, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Fácil, vamos a hacer lo siguiente. La figura muestra el sistema fijo en equilibrio. Hallar el valor de F que se debe aplicar en el émbolo de 1 metro cuadrado. ¿Para qué? Eso es lo que nos dice. Muy bien, eso no necesitamos el problema. Falta decir algo más. ¿Qué puede determinar la presión acá? No tiene sentido hacer ese problema. A ver, acá. Fácil. El principio de la prensa hidráulica. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen áreas a sub 1 de 0,005 metros cuadrados y un área sub 2 de 0,5 metros cuadrados. El émbolo mayor se coloca una roca. ¿De cuánto? Según dato del problema, vale 100 kilogramos. Determine el módulo de la fuerza perpendicular sobre el otro émbolo. Entonces, ¿qué aplicamos? Fuerza, principio de Pascal. Fuerza 1 entre área sub 1 es igual a fuerza sub 2 entre área sub 2. Muy bien, ¿cómo se calcula la fuerza F1? Eso es lo que nos pide determinar. El área sub 1, perdón, no es la de datos, vale 0,05. La fuerza 2, ¿cuánto vale? Bueno, en este caso es una roca, ¿no? La roca, el peso sería, ¿no? El peso se calcula masa por la gravedad, entonces será 1000 multiplicado por 10 entre área sub 2. ¿Quién es el área sub 2? 0,5. Muy bien. Operemos con fe. Muy bien. Entonces, el F sub 2 va a ser lo siguiente. El F sub 1, perdón, va a ser igual a 10 newton. ¿Quién es ese valor? El F sub 1. Listo. Otro. Acá. La presión en el punto, a ver, el recipiente forma de U, se tiene dos líquidos no miscibles. Y el líquido desconocido se indica, determinar la densidad del líquido desconocido. Muy bien. Primeramente vamos a aplicar que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque lo de verde, ¿qué es? Una línea isobárica. Muy bien. La presión en el punto 1, ¿cómo se calcula? La presión hidrostática. Densidad del líquido X, la gravedad por la altura. 20 centímetros en metros es 0,2. La presión en el punto 2, ¿cómo se calcula? La densidad de líquido, la gravedad por 0,05, que es esa altura. Muy bien, en metros. Reemplazando valores, hicimos lo siguiente. La gravedad se va, la densidad del agua por 0,05, operas este valor y la densidad del líquido X le sale ¿cuánto?
25 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, eso sería todo por mi parte. Hasta luego.